Bueno, Adri, te extrañé también, les extrañé a todos y bueno, me encantaría ver esta presentación que nos prepararon ustedes allí en el equipo de MF sobre la industria de la construcción, que es importante motor de nuestra economía. Correcto. Bueno, en esta edición que se va a publicar en el suplemento del domingo, el suplemento económico del domingo, vamos a hacer, así como mencionas, un muy breve análisis del déficit de infraestructura en Paraguay y la dinámica de las inversiones que se dieron, bueno, en los últimos años, ¿verdad? Bueno, sí, en esta edición vamos a hacer un repaso muy breve, pero en el suplemento económico del domingo van a poder encontrar datos más específicos sobre los distintos desafíos que se van a dar en un futuro y también de las perspectivas de financiamiento. Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que cuando se habla de lo que es el crecimiento de las economías y también el desarrollo de la sociedad en sí, la infraestructura constituye una herramienta clave para poder llevar a cabo esto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la infraestructura económica representa un insumo de capital fundamental para lo que es la producción y generación de la riqueza de todos los paraguayos y también para el enfoque de la infraestructura que es considerada como un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de la economía. Nosotros actualmente estamos, como Paraguay, estamos en una etapa de desarrollo aún constante, no somos una economía desarrollada, entonces es fundamental tener como principal pilar la inversión en infraestructura. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a revisar un poco lo que son los grandes números, muy brevemente. Según los datos del InfraLatán, que es un organismo internacional bastante reconocido, esto revela que en casi 15 años la inversión pública en infraestructura económica, que sería agua, energía, telecomunicaciones y transportes, en promedio en el país representó el 1,9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, si revisamos las informaciones publicadas por el Ministerio de Hacienda, estos muestran que entre el año 2016 y el 2022 el promedio de inversión de la Administración Central ha sido del 2,7% del PIB y en el primer año de la pandemia, que sería el año 2020, se dio una inversión récord del 3,6% del Producto Interno Bruto, que sería la mayor registrada dentro de la base de datos del Ministerio de Hacienda. Pero hay que tener en cuenta que ante el significativo retraso de la infraestructura, que es bastante evidente en Paraguay, la necesidad anual, de inversión anual, se debe más o menos traducir en aproximadamente un 3% del PIB. Entonces, no solamente se debe presentar una situación como esta, como la pandemia, en donde se dio un impulso muy importante en lo que es infraestructura y superó la inversión al 3% respecto al PIB, sino que esto debe ser una inversión constante. Bueno, sin embargo, ahora si vemos lo que es el presente año, vemos que esta dinámica podría sufrir una importante ralentización. De hecho, se está viendo ya desde los últimos trimestres del 2021 una desaceleración del componente de construcción debido a dos principales factores, que es lo que justamente desarrollamos en el suplemento, que es, en primer lugar, y el más importante, las complicaciones respecto a la fuente de financiamiento. Y otra que es bastante puntual y está muy cercana, que si mal no recuerdo, en 30 días se da, es el periodo electoral que ya se está acercando. Entonces, es un factor que influye, son dos factores que influyen muy importantemente en el componente de construcción, que lo traducimos como infraestructura. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, a modo de contextualizar esta situación que estaba mencionando, previo al año 2013, vamos a retroceder en ese año, la inversión física, que serían las construcciones, la adquisición de inmuebles y las maquinarias,
tampoco formaba parte, de hecho, de los principales pilares de acciones de todos los gobiernos. Entonces, esto permitió en ese momento que todas las cuentas públicas del gobierno gozaran de un superávit, que básicamente quiere decir que los ingresos eran mayores que los gastos. Entonces, esto servía básicamente para poder mantener lo que es el aparato estatal, ¿verdad? Luego se dio en el años previos un ajuste salarial del más del 38% otorgado a los funcionarios públicos, y ahí se desestructuró completamente las inversiones y las cuentas del Estado, y esto generó lo que llamamos famosamente el déficit estructural. Entonces, para poder saldar este gran problema que comenzó en esa época, los recursos que se pudieron captar fueron a través de la emisión de bonos soberanos. De hecho, la primera emisión de bonos soberanos se dio en el año 2013, justamente donde el momento en que se dio ese quiebre